Hola papitos, el día de hoy veremos un video informativo acerca de la pedofilia infantil, acompañados de Tatiana Sanabria, Michelle Villate y María Fernanda Wilches, estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil de la UPTC. Vamos a iniciar definiendo qué es pedofilia infantil. El trastorno de pedofilia es un trastorno parafílico que consiste en la excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. El que lo padece tiene deseos o actos sexuales con niños prepúberes que le causan malestar importante, problemas interpersonales o problemas legales. El criterio en cuanto a la edad es el siguiente: el individuo puede tener como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño víctima. Hay que aclarar que no todos los que cometen abuso sexual infantil tienen el trastorno de pedofilia y no todos los que tienen el trastorno cometen abuso sexual infantil. Como dice la descripción de la enfermedad, el afectado puede tener fantasías que lo agobien, mas no cometer el acto sexual. El uso generalizado de la pornografía infantil es un indicador fiable de que una persona puede sufrir de trastorno de pedofilia. El tratamiento. Las terapias dirigidas a los pedófilos son por lo general las mismas que se emplean con los pacientes que presentan parafilias, es decir, tratamientos de carácter psicológico y farmacológico. La pedofilia infantil es una práctica delictiva que provoca varias repercusiones en el desarrollo psicológico, social y sexual de la víctima. Como padres, tenemos que diferenciar entre el amor filial, los lazos familiares y el amor sexual. La pedofilia infantil es más frecuente en niños que en niñas. ¿Cómo identificar a un abusador sexual de niños o niñas? El perfil del agresor pues no está bien definido, pero sí, pues ya que cualquier persona puede abusar. Unas cosas puntuales que pueden diferenciar a estas personas es que se vinculan con menores de edad muy fácil. Son muy amables, personas de confiar para los padres, son personas con habilidad para enganchar con el menor. Observan factores vulnerables para así acercarse más a la víctima. Como padres debemos estar pendientes de las conductas de nuestros hijos, ya que las víctimas pueden tener conductas regresivas. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño puede cambiar su conducta, tiende a desenfocarse, tiene bajo rendimiento, deterioro, genera hipersexualidad, son más vulnerables. Es bueno observar la forma en que caminan, observar su cuerpo, si tienen algún moretón en alguna parte de su cuerpo, ver que es una forma de alerta. En caso de que los niños muestren enfermedades, las niñas muestren enfermedades vaginales, rasquiña, que no tienen que ver nada pues con su desarrollo, si muestran manifestaciones de desconfianza, temor, si se orinan en la cama, pues todas estas son condiciones o conductas disfuncionales para la persona. En esta etapa de desarrollo los niños y niñas no pueden comprender lo que sucede ni consentimiento de lo que pueda suceder. La mayoría de abusos no son detectados. Los padres debemos de trabajar de una manera efectiva en cuanto a la educación. Tenemos la responsabilidad de crear un individuo con la capacidad de responder ante estas situaciones. Enseñarlos a reaccionar ante estas situaciones, a poner límites, a darles confianza para que en una situación de estas ellos puedan dar alerta de una manera mucho más efectiva. Nosotros como adultos debemos respetar los límites que ponen los niños. En cuanto ellos no saludan, no obligarles a decirles no, ve y saludas. Tenemos que enseñarles y acompañar en el proceso de autoprotección,
no obligar a saludar, sí educarlos para la cortesía, cómo saludar, cómo recibir afecto, pero aún así aprender bajo los límites, respetar el ritmo del niño. Y también muy interesante enseñarle las 3 premisas básicas que son muy fáciles y nosotros como padres podemos enseñarles. Primero, que el cuerpo es suyo, que es su templo, que nadie tiene derecho a tocar el cuerpo del niño. Enseñarle a decir que no cuando no se siente cómodo. Enseñarle cuál es la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. También con cuentos se le puede enseñar a los niños sobre la educación sexual. Y más que con un cuento, hay muchas formas de hoy en día darles a conocer su cuerpo, con videos, con muchas cositas más. A continuación veremos un video de cómo podríamos enseñarle a los niños. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo. Es muy importante crear un vínculo de confianza entre el tutor y el niño, el padre y el niño, aunque hay que tener en cuenta que muchos padres o madres son victimarios. Entonces, explicar a los niños, tener con ellos conversaciones abiertas, a conocer su cuerpo, tener cuidado con los teléfonos celulares, con el acceso a todo. Hoy en día se nos facilitan muchas cosas. El abuso sexual infantil es una realidad, independientemente de su sexo. Puede alcanzar cualquier edad. Pensar que no va a suceder no lo va a proteger de que no lo hagan. Tomar medidas, enseñarle a nuestros hijos qué es el abuso sexual, enseñarlos a protegerse, cuáles son las partes privadas y a reaccionar si sucede. Los principales agresores sexuales son personas cercanas, familiares, pero también desconocidos pueden perpetuar el abuso, así que hay que prevenir, educar a nuestros hijos para que entiendan qué significa el abuso sexual. Estar muy pendientes de ellos, no confiar ciegamente en nadie, aunque sea de la propia familia. Y muy importante, conversar con ellos de cómo protegerse y cómo deben ser protegidos. Y nosotros como padres también tener límites en cualquier conducta que realicemos en cuanto a si un mayor le da un piropo obsceno a un niño, poner límites porque eso ya es un abuso sexual. Algo muy importante que también va ligado con la pornografía infantil es la trata de personas. Según un informe de trata de personas del 2020 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los grupos en alto riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas incluyen a refugiados, migrantes, personas desplazadas, afrocolombianos, ciudadanos nacionales con discapacidad, poblaciones indígenas y colombianos viviendo en áreas donde existen grupos armados ilegales y organizaciones criminales activas. Esta es una situación que se vuelve muy conveniente para las redes de trata de personas, por las dificultades que presenta esta población en cuanto a acceso a la salud, educación y empleo hacen que su vulnerabilidad sea aún más alta.
En un estudio de trata de personas en Colombia se han registrado 686 casos del 2013 al 2020, de los cuales el 55% está entre una edad de los 18 a los 30, el 22% de los 31 a los 50 y el 12% son niños y adolescentes. El 82% de esta población son mujeres. Los departamentos en los cuales mayor se practica la trata de personas aquí en Colombia es Antioquia con el 12%, Eje Cafetero con el 18%, Bogotá con el 14% y Valle del Cauca con el 14%. Una de las situaciones preocupantes es cómo la pornografía infantil ha aumentado en Colombia, ya que en medio de la pandemia miles de niños se tuvieron que quedar en casa y adaptarse a esa nueva realidad. Más allá de los problemas sociales y de salud mental que se han evidenciado, hay otra causa que ha pasado desapercibido, la pornografía infantil y la exposición de menores. Debido a las clases virtuales, muchos menores de edad quedaron expuestos a prácticas como el grooming, que se traduce en una práctica delictiva en la que por medio de redes sociales, videojuegos y otras plataformas en línea, los victimarios buscan obtener material de tipo de pornográfico. A continuación, con mis compañeras daremos a conocer cómo detectar y algunos consejos para la prevención de la pedofilia. En primer lugar, cómo detectar algún cambio de la conducta de tu niño. Los niños no solo suelen usar sus palabras para decir que está bien o que está mal. Muchas veces sus actitudes dicen mucho más de una situación que estén viviendo. Si percibes que tu hijo está teniendo algún comportamiento diferente, está raro, habla con él, pregúntale sobre su día, cómo estuvo, con quién estuvo. Hay conductas que pueden hablar más de lo que puede ocurrir. El niño no tiene hambre y se encuentra triste, desanimado, cansado, sin ganas. Si tu hijo ha tenido alguna mala experiencia, estará asustado y con miedo de contarte lo ocurrido. Por eso es necesario que haya confianza entre los dos. Confía en tu hijo. Estén atentos a sus necesidades y deseos. Jamás dudes de lo que te cuente tu niño. Recuerda que si no das atención a tu hijo, otra persona lo hará. Como segunda parte, ¿cómo conquistar la confianza de nuestros niños? No hay mejor herramienta que la atención, el afecto, el cariño a los niños, para así obtener su confianza. Los niños no reciben mucha atención de los padres, suelen ser vulnerables y sentirse desprotegidos. Son los que despiertan mayor atención en los pedófilos. Haga que su hijo sepa que siempre habrá un diálogo abierto entre ustedes dos y sea siempre sincero con él. Demuestre interés por sus actividades, sus deberes, sus hobbies, sus amigos y las personas que lo rodean. Ten siempre tiempo para estar con ellos. Todos los días trata de realizar alguna tarea, alguna actividad como jugar, hacer manualidades, escuchar música o leer un cuento juntos. Estar presente en la vida de los niños les hará más fuertes y seguros y protegidos. Como tercer punto, encontramos la seguridad que tienen nuestros niños en el Internet, que es algo muy importante de resaltar, y a partir de esto se le enseña a los niños cómo navegar seguro en el Internet. Explícales que no podemos confiar en cualquier persona de la red social, que estas personas nos pueden hacer daño. Orienta a tus hijos para que naveguen seguros por el Internet, creando reglas y límites. Vamos a nombrar 4 reglas o 3 reglas que pueden servirles para que implementen dentro de sus hogares. Evitar que envíen fotos a personas que no conocen. No hablar con desconocidos aunque parezcan personas amables o simpáticas en el mundo. No confiar en la persona que te pide guardar un secreto. Para ello es muy importante que el ordenador o el computador de tu hijo que utilice esté en un lugar abierto en el que todos puedan verlo. Como cuarto punto está la enseñanza a tu hijo a defender su propio cuerpo. Los niños pueden aprender a defender su cuerpo identificando algunas actitudes raras que alguna persona quiera hacer contra su cuerpo.
Hay que enseñarles, por ejemplo, a que existen 3 tipos de toques: los toques buenos, los toques malos y los toques secretos. Esto va variando, depende cómo quieras enseñarle a tu hijo. Son ejemplos. Los toques buenos son apoyo de las manos en la espalda o saludar a otra persona con la mano. Los toques malos son las patadas, los golpes, y los toques secretos son los que alguien pide que no le cuentes a nadie, como tocar tus partes íntimas. Debes enseñarle a tu hijo a conocer su cuerpo. Es muy importante, sus partes íntimas que nadie puede tocar, excepto sus padres. Orienta a tu hijo que estos toques no deben existir, que si alguien los emplea en algún momento debe contarle inmediatamente a sus padres. Como último paso, y muy importante resaltar, cómo elegir quién cuide a nuestros niños en caso de ausencia. En caso de que tu hijo se quede en manos de una cuidadora o familiar, siempre pídele a tus vecinos o amigos más cercanos que se acerquen de vez en cuando por tu casa para que revisen que todo esté bien. Por otro lado, también observa si hubo algún cambio de conducta en tu hijo mientras estabas ausente. La seguridad de tus hijos es primero. ¿Qué debo hacer en caso de que si mi hijo devela abuso sexual? Como papito debe permanecer muy tranquilo, ya que puede provocar fuertes emociones, y si usted se molesta o se enoja o pierde el control, esto hará difícil que su hijo siga hablando de lo ocurrido. Créale a su hijo y sea seguro de lo que él le dice. Él no tiene la culpa de lo que sucedió. Ayude a que su hijo sea valiente para que le pueda contar lo sucedido. Proteja a su niño manteniéndolo alejado del abusador e informando inmediatamente a las autoridades. Obtenga ayuda para poder obtener atención médica en frente a cualquier lesión física o mental que su niño pueda haber sufrido. Asegúrele a su hijo que usted lo quiere, que lo acepta y que él es un miembro muy importante de la familia. No le haga promesas que no puede cumplir, pero dígale a su niño que usted hará todo lo que esté en su poder para protegerlo del mayor daño. Mantenga a su hijo informado sobre lo que sucederá después, particularmente con respecto a las acciones legales, ya que ellos no están preparados para poder afrontar un proceso legal. Esperamos que esta explicación acerca de la pedofilia, sobre la definición que se les dio a ustedes como papitos, para que tengan en cuenta cuál es este concepto, cuáles son las cifras que hoy actualmente se viven en Colombia y cómo detectar si sus hijos están en peligro. A través de esta pequeña exposición podemos darles a conocer. A continuación se darán a mostrar 2 videos, uno de manera informativo y otro de manera educativo, que nos puede también dar como una enseñanza y para tenerlos en cuenta. Gracias. María se encierra en su dormitorio y no quiere salir. Pedro está inquieto, irritable y nervioso. Últimamente no quiere compañía. Laura pinta dibujos extraños que no quiere que nadie más vea. Daniel llora desconsoladamente. Hay cientos de niños y niñas que están siendo víctimas de abuso sexual durante la cuarentena. No lo permitas. No dejes a los niños solos. No permitas que se cierren las puertas de sus habitaciones. No los envíes a hacer mandados ni a dejar encargos. Y mantente alerta a los signos que muestren. Protégelos. Dejemos huellas de ternura, no cicatrices de dolor. Somos un país con altas tasas de abuso sexual infantil y lo más grave de todo es que el abuso sexual no se da en la calle, claro, sí ocurre allí, pero no son las grandes cifras, sino que se da más bien al interior de la familia, es decir, en donde los niños y las niñas más deben estar protegidos es en donde más están siendo vulnerados.